La directora del Centro Cultural de la República del Paraguay, el Cabildo y el Congreso, doña Margarita Morselli. Distinguida comitiva, apreciados compatriotas. En nombre de la Embajada de la República del Paraguay, para nosotros constituye una gran satisfacción darles una cordial bienvenida a este centro cultural que hace muy poquito hemos inaugurado y que realmente es el símbolo de lo que debiera ser una casa de cultura. Estamos muy contentos por todo ello y se magnifica nuestra satisfacción por la realización de eventos de esta naturaleza. Muchísimas gracias, ministro, muchísimas gracias, Margarita. Asimismo, quiero agradecer a la señora Margarita Morselli por la muy generosa donación de libros y medallas que nos hiciera llegar en la fecha y estamos profundamente agradecidos. Nos congregamos esta noche para el concierto Guarania Sin Fronteras, donde están acá el amigo Ricardo Flecha, Gabriel Colmán, Oscar Zalala, y que forma parte de un contexto general encarado por la Secretaría de Cultura para declarar al género guarania como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es de suma trascendencia eso y está en concordancia con la Convención de UNESCO del año 2003 que permite este tipo de situaciones y para nosotros es sumamente importante. No podemos dejar de recordarle al maestro Flores que allá por 1925 creó este género de la guarania y con el gran poeta guaireño fueron autores copartícipes de guaranías hermosas como India, Cerro Corá y otras que realmente ya se han grabado en lo más profundo del ser del paraguayo. Por todo ello adquiere trascendencia esta serie de alto ministro, porque si usted puede lograr con el apoyo de Margarita Morselli y todos vuestros respectivos equipos de trabajo, lograr que la UNESCO declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la guarania sería una muy gran cosa. Están en su casa y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Invitamos al ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, Rubén Capdevila. Señor embajador, señora directora del Centro Cultural del Cabildo, miembros del cuerpo diplomático, agregados militares, estimados compatriotas, queridos amigos, estimados artistas que están aquí acompañándonos hoy en esta noche tan especial. En primer lugar, quiero agradecer al señor embajador por sus palabras. Creo que fueron las palabras justas para esta noche, porque el espíritu de esta campaña que estamos iniciando y que ya la hemos lanzado en un concierto a orillas del lago y que dio inicio a este sueño que tenemos de trabajar juntos en conseguir que la guarania sea declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Creo que las palabras que dijo el embajador reflejan el espíritu que queremos darle a esta campaña. Trabajar todas las instituciones en colaboración, todos los compatriotas en todas partes del mundo, trabajar con los artistas, con los escritores que están aquí presentes también, que vinieron a representarnos tan dignamente en la Feria del Libro y que han aportado muchísimo en las investigaciones sobre el género de la guarania y sobre el trabajo que hizo José Asunción Flores. El espíritu de esta campaña justamente consiste en hacer un esfuerzo todos juntos para lograr expandir más el género, que sea escuchado, que sea cultivado en todo el territorio nacional y más allá de las fronteras. Por eso el concierto se denomina Guarania Sin Fronteras, porque forma parte, es uno de los componentes de la campaña. La campaña tiene el nombre de La Guarania Crece,
porque lo que queremos es que la guarania vaya creciendo, se vaya consolidando y que el día de mañana en todo el territorio nacional y en todas partes del mundo se escuche como un género musical que nos une a todas las naciones y especialmente a las naciones sudamericanas. Es una campaña que está compuesta de muchos componentes muy importantes. Acabamos de terminar de grabar el material que vamos a lanzarlo también aquí en Buenos Aires, Guarania Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica Nacional y las interpretaciones de Ricardo Flecha, que es en este momento la voz principal de la guarania paraguaya. Así que ese material, que tendrá una amplia difusión, queremos lanzarlo aquí también en el CCK, el Centro Cultural K, aquí en Buenos Aires. Ya hemos tenido una conversación con el secretario de Estado de Cultura, el señor Pablo Abeluto. Hemos concordado en unificar las dos orquestas sinfónicas para hacer ese gran concierto en este año. Pero también haremos el mismo concierto de guarania sinfónica en las principales cabeceras departamentales. Lanzaremos este año un concurso de las nuevas voces de la guarania con la Fundación de Folcloristas del Paraguay para poder identificar por lo menos 10 talentos nacionales que representan a los nuevos intérpretes y compositores de la guarania paraguaya. Así que esto es parte de un gran esfuerzo y queremos contar con el apoyo de todas las instituciones, de todas las embajadas y hacer posible que la guarania se expanda, se conozca y como dice Ricardo, que sea reconocida como la banda sonora del Paraguay. Hoy estuve en reunión aquí con el manager de Gustavo Santaolalla en Mesia. Sería bueno que Gustavo conozca para que pueda también musicalizar películas con temas de guarania. Yo le dije, ese justamente es el espíritu. Así que esto forma parte de un esfuerzo de todos los paraguayos y paraguayas, no solamente en nuestro país, sino en todos los países en que tenemos representación. Así que mi agradecimiento para el señor embajador, para todos los compatriotas aquí presentes, porque el hecho de que estén aquí significa que realmente acompañan este sueño y que aman lo nuestro y que valoran lo nuestro. Muchísimas gracias y que disfruten de esta noche que va a ser para nosotros muy inolvidable. Es importante destacar que este grato encuentro se da en el marco de la 45 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Entonces agradecemos muy especialmente a las distintas delegaciones de Paraguay que se han hecho presentes para representar al país en este evento cultural que es seguramente el más importante de esta ciudad capital. Es por eso que el embajador mencionaba, para los que luego quieran mirar, tenemos una hermosa donación para nuestra próxima biblioteca del Centro Cultural de la República del Cabildo, con magníficos volúmenes, y también de la Sociedad de Escritores del Paraguay, con los distintos autores que han llegado y que mañana van a estar presentando sus trabajos en la Feria del Libro. Así que me permito muy brevemente comentarles que mañana sábado 4 van a presentarse en la Feria Internacional del Libro textos del Paraguay en una mesa organizada por el Centro Cultural de la República del Cabildo a las 16 horas. A las 18 horas se va a presentar los 10 tomos de Mafalda en guaraní. Al día siguiente, el día domingo 5, es el día de Paraguay en la Feria Internacional del Libro. Todos ustedes están cordialmente invitados. Y hoy, antes de retirarse, no se olviden de llevar una entrada de cortesía para participar en este evento tan importante. Sin más preámbulo, convocamos a los artistas a dar inicio a este concierto. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y sobre todo en este
largo camino que empezamos desde la sociedad civil y llegamos hasta el Ministerio o la Secretaría Nacional de Cultura, donde encontramos eco en este clamor de mucha gente. Hoy yo estoy muy emocionado porque hay amigos de la Argentina, amigos muy queridos. Por ejemplo, está Dayana Mendoza, la hija de Oscar Mendoza, para quien pido un aplauso. Un gran exponente de la guaraña. Y otros amigos, acá llegaron recién los amigos del Quinteto Tiempo. ¿A quien pido un aplauso? Están ahí atrás. No sé si vinieron todos, pero algunos vinieron. Así que muy emocionado por estar aquí con todos ustedes y por hacer lo que más queremos, que es cantar a un hombre que supo conducirse en la vida, no solamente como músico, sino como ser humano. Siempre decimos que la guarania no es solamente un género musical, la guarania es un estado de ánimo, es un lugar, es lo que muchos de nosotros, nuestros antepasados llamaban el Huimaranegui, la tierra sin mal, que de alguna manera todos estamos marchando para ese lugar porque queremos un país mejor, más inclusivo. Aquí estamos, Oscar Farlala en piano, para que den un aplauso. En realidad, él y yo somos folcloristas. Él hace heavy metal. Así que un aplauso para Gabriel Colmán. Tenemos una historia un poco común, porque en realidad hasta las 12 somos un grupo folclórico. Después de las 12 nos convertimos y somos una especie de Salieri del Indio Solari. Hacemos cosas no se rían, hay un trabajo que estamos haciendo sobre toda la obra del Indio Solari cantada en guaraní. Así es que eso van a tener dentro de poco acá en Buenos Aires. No sé si... Vamos a ver. Así que bueno, gracias por todo y empezamos.